creo que conocido por todos los algecireños y campos gibraltareños, amigo, poeta, doctor en literatura y profesor de la UNED, y también al escritor y editor de Libros de la Herida, José María Gómez Valero. Ellos van ahora a intercambiar un coloquio sobre esta novela que escribe Ramón Pérez Montero, natural de Medinasidonia, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, profesor de Lengua Castellana y Literatura, poeta, novelista, investigador histórico y autor de novelas galardonadas y poemarios. Para el Ayuntamiento de Algeciras es un honor poder acoger esta presentación, que tiene ya un recorrido. Antes estábamos comentando con José María que ojalá hubiéramos podido hacer esta presentación antes. Estos tiempos de pandemia obligan a ir siguiendo un ritmo que a veces no es el que quisiéramos, pero desde luego es un honor y una suerte poder estar por fin juntos en este escenario. Y también quiero disculpar al alcalde y a la teniente alcalde delegada de Cultura, que me han pedido que esté yo aquí dándos la bienvenida porque están en otros espacios de la Delegación de Cultura de nuestro ayuntamiento. Y pues yo, cuando tengo que venir a una presentación de un libro, siempre intento bucear un poco por cotillear, por ver qué se dice del libro. Y me ha sorprendido porque de este libro se dice mucho y se dice mucho bueno. Y eso algo indica que nos adentramos en una historia que desde luego merece la pena poder surcar junto al autor. Dice, de hecho, sobre la reseña del libro, dice: obra intensa y emocionante que se esfuerza por comprender la complejidad de la historia y de cada historia. Una ficción minuciosamente documentada que nos hará reflexionar sobre el sentido de conceptos como lealtad y traición, amor y compromiso, memoria y perdón. Qué importante esta documentación histórica, poder adentrarnos en esa historia de nuestra etapa principios del franquismo, y con ese Largo Mayo, ese protagonista que se nos describe como un superviviente y que yo desde luego tengo muchas ganas de poder conocer con detenimiento leyendo el libro. Yo sin más pues darle las gracias de nuevo al autor, al editor, por supuesto al amigo José Juan Iborra, por acompañarnos y poder acercarnos a este libro y aprender, porque al final estoy convencido de que va a ser una tarde en la que podamos aprender mucho de ese momento de la historia, de esas historias a veces no contadas, de esas historias personales de quienes fueron perdedores, de los desahuciados, de todas las personas que al final no estaban en los primeros puestos, sino que estaban en las calles, en los anónimos, y de esos supervivientes, que es como Largo Mayo creo que más o menos podríamos definir. Pues muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias al concejal de Juventud y por su presencia, por acompañarnos y por su hospitalidad acogiendo este acto en este precioso centro de la cultura. Un gustazo estar aquí en Algeciras. Mi nombre es José María Gómez Valero. Muchas gracias a todos los que habéis guardado un ratito para estar aquí con nosotros, compartiéndolo al calor de las palabras y de la literatura. Voy a contar muy brevemente algo de la editorial Libros de la Herida, que es quien publica esta estupenda novela de Ramón Pérez Montero, Era la noche. Libros de la Herida, editorial sevillana, que tengo el gusto de dirigir junto al también escritor David Eloy Rodríguez. Nació esta editorial hace ya 16 años, como pasa el tiempo, allá en el 2005, y desde entonces venimos publicando lo que consideramos buenos libros muy especiales, libros que nos apasionan, y como todas las cosas que nos apasionan, pues cosas que uno desea compartir con los demás y que lleguen al máximo de lectores posible. Para ello intentamos cuidar mucho el catálogo. Nuestro catálogo es relativamente pequeño para los años que llevamos, precisamente por ese cuidado que ponemos en la selección de autores y de títulos, y el mismo que ponemos en el trabajo editorial en cada obra. Eso nos lleva a realizar ediciones muy cuidadas y que comprenden distintos géneros en distintas colecciones, tanto
colecciones de poesía, de narrativa, como es el caso, colecciones de ensayo, de cómic, de literatura infantil, de pedagogía musical. Un buen abanico de géneros y temas que nos interesan y que nos gustan y en los que hemos dedicado mucho tiempo y mucho cariño en estos últimos años. El libro de Ramón Pérez Montero era La noche, cuando Ramón nos acercó el original y nos lo propuso. Desde un primer momento nos convenció como una de las obras que debían formar parte de nuestro catálogo. No solo nos gustó desde el primer momento la obra por su calidad literaria, indudable, por el lenguaje que utiliza y su magnífico dominio de la narración, sino también por su enorme valentía y al mismo tiempo habilidad para ficcionar unos hechos reales, complejos, como todo lo que tiene que ver con nuestra guerra civil y nuestra posguerra, y que no eran sencillos de narrar, ¿no? Cuando hablamos de hechos reales, de gente que ha vivido y que tiene descendencia y que está entre nosotros, y se hablan de temas tan delicados como la lealtad, la traición, en esos tiempos tan difíciles y complejos, como digo, pues no siempre es sencillo ponerle palabras y ser justo. Creo que Ramón, una de las cosas que valoramos fue, como digo, esa valentía para ser justo con todos los protagonistas, para no simplificar los hechos, sino para complejizarlos y, por supuesto, para no decantarse por esa simplificación de buenos y malos a las que a veces estamos acostumbrados y que no llevan a ninguna parte, ¿no? En la vida se crece con la complejización de los hechos y eso creo que es lo que hace justicia a las historias, ¿no? De esto nos hablará seguro mucho mejor José Juan Iborra y sin duda pues el propio autor Ramón Pérez Montero. Yo no me voy a extender mucho, solo quiero destacar algunos detalles del libro. Por ejemplo, lo comentábamos antes de comenzar el acto, esta magnífica portada que realizaron nuestros cubiertistas, que desde hace años son la empresa de diseño, los artistas gaditanos llamados Rebombo, a los cuales admiramos muchísimo y hicieron esta fenomenal portada que ha dado también lugar a una serie de cartelería y también algunas ilustraciones que acompañan los capítulos del libro. Comentar también que el libro debió salir mucho antes, en esas navidades, ¿no?, de 2019 o principios de 2020, y nos quedamos con el libro literalmente en máquinas, ¿no? Porque nos sorprendió la pandemia, la imprenta con la que trabajamos en Granada de hace muchos años tuvo que parar máquinas, como casi todo el país, y el libro se quedó pues casi a punto. Eso llevó a que el libro saliera más tarde de lo previsto. Ha sido un proceso largo, fatigoso, hasta llegar a su consecución. Y a partir de que el libro salió, venimos realizando, como también hablábamos antes, una serie de presentaciones, una gira de presentaciones con la que estamos muy satisfechos, muy orgullosos, y en las que venimos comprobando cómo la obra de Ramón Pérez Montero ha tenido una estupenda repercusión y la sigue teniendo. Hace ya tiempo que queríamos visitar Algeciras, estamos muy contentos de que por fin haya tocado, y vuelvo a agradecerle al Ayuntamiento de Algeciras no solo su hospitalidad, sino también su valentía a la hora de abrir espacios para la cultura en estos tiempos no fáciles y que propicien el encuentro entre la gente, que es lo que debemos ir recuperando poco a poco, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más por mi parte, simplemente agradecer a José Juan Iborra no solo su compañía en este acto, sino también la atención que ha dedicado a la obra de Pérez Montero durante muchos meses, desde que apareció, y nos ha acompañado también en algún otro acto y ha escrito mucho y bien sobre el libro. Por supuesto, agradecerle también a Ramón su confianza en la editorial Libros de la Herida
Y recordarles que el libro se puede adquirir en la web, directamente en la web de la editorial, en la tienda virtual de la web de la editorial, que es www.librosdelaherida.es, www.librosdelaherida.es, y también, por supuesto, está distribuido a nivel nacional en todas las librerías de España. Se puede conseguir, si no físicamente, se puede pedir y sin problemas se lo traen. Está muy bien distribuido y además estamos muy contentos con los resultados que está obteniendo el libro. Por mi parte, nada más, y lo que sí, estaba previsto hoy la presencia en esta mesa del poeta y traductor Trino Cruz Serulla, y no ha podido asistir por unos problemas de salud, sí, y de agenda. Y lo que sí, Trino Cruz nos ha enviado un texto que nos ha pedido que leamos, y con mucho gusto lo leo en su nombre. Pero para ello necesito algo fundamental, que son mis gafas. Grábalo. El texto, bueno, las gafas si no se me empaña. El texto va a ser mejor sin gafas, entre el empañe y la falta de vista. El texto que ha escrito y nos regala para este acto Trino Cruz se titula El guardián de la memoria y el aguijón del miedo. Y dice así: cuando en los tiempos del odio y la barbarie se tiñe todo de desprecio, cuando los enemigos sin escrúpulos desatan su infierno, cuando humillada y apocada la triste memoria se descarrila y durante un tiempo nada importa y todo se tuerce y acabamos estancados en un lugar donde nadie puede tener razón, donde el horizonte se estrecha y nos agarra fuerte por la garganta y aprieta, y debemos esperar que se desperecen las ascuas inquietas del lenguaje y como por sorpresa se remueva la oscuridad y se alumbren rincones que desconocíamos o que habíamos olvidado o que alguien había borrado o enterrado, y como bálsamo una escritura se atreva a desplegarse, una escritura generosa que nos vuelva la mirada hacia las profundas heridas abiertas de la memoria y que por fin pueda despejarse el miedo. Sí, no podemos olvidar lo imperdonable, pero las heridas hay que dejarlas cicatrizar, dejar que la escritura, con pulso sereno, empiece a cicatrizarlas y acariciemos de nuevo estas cicatrices con fraterna compasión, con amor. Nuestro poeta narrador, Ramón Pérez Montero, es una persona sencilla y honrada. Por eso, Eras la noche sacude la memoria rescatando unas vidas que sospechábamos perdidas. La tierra se queja cuando al pasar el tiempo descuidamos la memoria y se nos va olvidando quiénes somos. ¿En qué hondonada se ha ocultado Largomayo durante tantos años? Ahora conoceremos quién es el protagonista, uno de los protagonistas, que es este Largomayo, al que alude Trino Cruz. Una antigua sabiduría de palabras mezcladas con barro y salitre late en este lenguaje. Ignoramos a dónde nos lleva, y las cosas no se entienden del todo, pero quedan abiertas, porque acabamos sorprendiéndonos una y otra vez, enfrentándonos a cosas insospechadas, cayendo en emboscadas. Acabamos no siendo dueños de nada, ni siquiera de lo que decimos. Es curioso cómo la memoria se despereza y se toma su tiempo en ir recuperando jirones que creíamos perdidos. Pero así se va recomponiendo incansablemente. Una poderosa energía poética despliega el lenguaje y la ficción le echa un cabo a la historia, rescata a aquellos seres que se fueron extraviando en la maleza del tiempo, hundiéndose irremediablemente en la distancia. Su imaginación y sin imaginación y sin honradez, la memoria se quiebra
y sospecho que esta historia siempre estuvo allí, porque las historias y las memorias beben unas de otras y parcialmente esperan el momento de su asalto. Demasiadas apuestan por fomentar y explotar la confusión y la mentira. Esta escritura, la de Ramón Pérez Montero, denuncia esa impostura, esa expresión de nuestra más honda libertad. Imaginar es sobrevivir, enriquecer la vida, afianzar la memoria, recuperar una fecunda profundidad. Esta escritura nos impulsa hacia nosotros mismos, sin rodeos. El acto de escribir es nuestro acto de supervivencia. Nos adentra en tiempos oscuros, dándoles una nueva oportunidad a los sin rostro, a los sin voz. Demasiados seres arrinconados que buscan una salida, demasiados que nacen en un mundo oscuro en el que las cosas parecen inalterables y aún así la memoria insiste en la existencia de una profundidad restauradora. El pasado de los demás es también nuestro pasado. Nuestro presente contiene todos los pasados y todas las preguntas sin respuesta. También somos los muertos que hablan, los muertos que no mueren del todo. Extraño espacio es el futuro que nos mece. Sabemos que el menosprecio de la vida, de la honradez, de la humildad y del respeto desemboca en violencia, en una hostilidad destructiva que daña la memoria. Profundamente arraigada en el abismo, la vida cabizbaja, empeñada en encontrar un angosto pasadizo por donde salirse, arrastra nuestra memoria a mejores lugares en busca de una paz sustentada precisamente por esta humildad, honradez y respeto incondicionales a la vida. Amigos, ¿existe acaso algo más valioso que la paz? ¿Algo más sagrado que el respeto? Estas son las palabras que le dedica Trino Cruz, escritas recientemente, hace unos días, y que le hubiera encantado a Trino Cruz decir aquí en este acto, y bueno, honrado de ponerle voz a sus palabras, y desde aquí le agradezco también su atención y su cariño hacia la obra. Y ahora sin más, pues le doy paso a José Juan Iborra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias Javier por estar aquí con nosotros, a Miguel, a Javier también, y a vosotros, y sobre todo a Ramón por volverse a acordar de mí. Trino acaba de nombrar una palabra que yo creo que define muy bien lo que es la novela, por lo menos lo que supuso para mí la primera lectura de esta novela. Y fue una lectura muy difícil, no por la novela, sino por las circunstancias. Yo recuerdo que me enviaste, recibí un sobre con las páginas fotocopiadas en la primera semana de la pandemia, el 21, 22 de marzo del año pasado, cuando parecía que el mundo empezaba a resquebrajarse por todos los sitios. Fue una primavera lluviosa, estábamos en el campo, se nos iba la luz, en unas circunstancias casi de decir el mundo está haciendo aguas por todos los sitios, ¿no? Y siempre es de las pocas lecturas que yo creo que recordaré siempre el proceso de la lectura. Sentado al lado del fuego con esas páginas apenas hilvanadas, ¿no? Aquella lectura supuso lo que Trino ha señalado, un bálsamo, un verdadero bálsamo ante ese túnel sin fondo, ese pozo en el que nos veíamos todos, que caíamos prácticamente sin ninguna esperanza ni expectativa de salida. Bueno, yo tenía aquí preparado algo para... Aquí casi he utilizado un recurso académico que utilizaba yo mucho con mis alumnos. Cuando se es profesor de literatura, lo primero prácticamente es señalar qué es la literatura. Más que qué es la literatura, ¿cuándo una obra es literaria? Cualquier texto, y no digamos ya que no tiene por qué estar publicado, cualquier texto no es literario, y tú lo sabes perfectamente. O sea,
Y es muy difícil saber discernir dónde está esa frontera tan complicada entre lo literario y lo que no lo es. Aquí está Iñaki, y esto lo hemos discutido muchas veces. Yo considero que para que una obra sea literaria per se, es necesario que cumpla dos principios aparentemente antitéticos. Por un lado, el principio de reconocimiento y por otro lado, el principio de extrañamiento. ¿Cómo nos comemos esto? El principio de reconocimiento prácticamente coincide con lo que en la narratología se conoce como el tema o la presunción de Abraham Noam Chomsky. O sea, el reconocimiento es cuando leemos una obra y nos sentimos de alguna forma reflejados en ella. Cuando decimos, uy, esto lo hubiera escrito yo, esto lo he pensado, aquí me reconozco detrás de estas páginas. Cuando el lector asume ese principio de reconocimiento, esa obra, o sea, se establece una relación de proximidad entre el lector y la obra. Pero por otro lado, toda obra literaria debe cumplir el principio opuesto, que es el famoso principio de extrañamiento, el literatur nos de los formalistas rusos, ¿no? O sea, la obra nos debe extrañar, la obra nos debe hacer replantearnos y abrirnos una serie de ventanas que antes de la lectura de la obra permanecían cerradas y muchas veces casi invisibles. Pues bien, en Eras la noche de Ramón vemos perfectamente que, por un lado, nos reconocemos, hay una serie de planteamientos narrativos que están ahí per se y están prácticamente en la mente de casi todos los lectores, pero por otro lado, continuamente detrás de cada uno de esos elementos que sostienen ese fundamento de lo conocido, hay una especie de temblor que lo agita todo, que lo descentra todo y que hace que verdaderamente, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, la obra tenga ese valor, tenga el valor que tiene. Y voy a haceros un repaso, ya que me ha salido hoy la vena, ya que hace tiempo que no doy clase con esto de la jubilación, pues un repaso a los elementos narrativos, viendo cómo, estudiando cada uno de esos elementos narrativos, podemos comprobar que se cumplen esos dos principios en Eras la noche. Se cumple el principio del reconocimiento y el principio de extrañamiento. Vamos a ver, empezando por el argumento. Se trata de una obra que para el lector que no haya tenido ningún acceso a ella, se trata de una obra donde se recoge, Trino lo ha expresado ahí también bastante bien, ha utilizado muchas veces la palabra clave, que es la memoria. Desde un tiempo a posteriori se recogen una serie de hechos pasados que se vienen a desarrollar en los años más duros de la posguerra, narrando una trama que yo no conocía, pero por lo que ya he estado viendo y por lo que comentaba Ramón, formaba parte del sustrato de Medina Sidonia durante en fin, prácticamente casi hasta hoy, ¿no? La trama era, pues, como un ciudadano de allí de Medina, que era Francisco, mira la chuleta, el apellido, ¿cómo era? Francisco Fernández Cornejo, ¿no? Este Francisco Fernández Cornejo, conocido también con el sobrenombre de Largo Mayo, termina formando parte de una partida de guerrilleros, una partida de maquis, liderada por el comandante Abril, que de alguna forma desarrollan su actividad por todos los alrededores de Medina Sidonia, por todo el territorio de las Andas, para entendernos, desde Medina, toda la serranía de Alcalá hasta prácticamente el campo de Gibraltar, ¿no? Pues bien, aparentemente podemos encontrarnos en ese principio de reconocimiento, vemos cómo el lector dice, bueno, se está tocando un argumento del que todos los lectores tenemos unas presuposiciones y unas lecturas ya previas. Bien, no entro ya en cuestiones ideológicas, sino que todo el mundo tiene más o menos unas ideas previas sobre
esa asistencia de esa guerrilla antifranquista en toda la serranía de la provincia de Cádiz en los años 40. Y más teniendo en cuenta que se está basando en unos hechos reales, en unos hechos históricos con nombres y apellidos totalmente constatables. Luego, desde ese punto de vista, el lector se reconoce diciendo, bueno, esto que se está contando es algo, de alguna forma, con una apoyatura histórica. Pero otro reconocimiento, en este caso llaman literario, es que cuando leemos la novela automáticamente se nos viene a la mente otra obra magnífica, ambientada también en el mismo territorio, que aunque la temática no sea exactamente igual, hay unas conexiones entre el personaje de Largo Mayo y este otro personaje tremendo. Estoy hablando del Mundo de Juan Lobón, de Luis Berenguer. O sea, leyendo la novela de Ramón, automáticamente el lector, de alguna forma iniciado, al lector iniciado le viene a la memoria esa magnífica y espléndida novela de ese escritor, de Luis Berenguer, un escritor era gallego, era de Ferrol, pero se casó, terminó en San Fernando y terminó siendo, en fin, o sea, él se basa en la historia de un cazador furtivo de Alcalá de los Azules y recoge pues las experiencias de un hombre que termina siendo un huido también y utiliza pues, un espacio natural donde se conoce a sí mismo y donde se convierte ese espacio natural en un refugio y un elemento importante. Por tanto, existe también ese reconocimiento. Pero hay un tercer reconocimiento. Si ustedes leen la novela de Ramón, verán que toda la novela está llena de historias. Muchas historias. La historia de los calabaceros, la historia, bueno, ahí no sé qué, el mundo del maqui es un mundo de acción, literalmente. Secuestro, intentos de secuestro, asambleas, encuentros. O sea, hay muchas historias que también parece lector de alguna forma ávido, le recuerda, se reconoce totalmente en ese mundo cervantino de las historias. Luego, hay mucho reconocimiento dentro de la novela, pero a la vez de ese reconocimiento existe ese choque, ese extrañamiento. Esto no es una novela que trate de forma simple el tema de la memoria histórica como estamos acostumbrados. Para nada, en ningún momento. Es una novela tremendamente compleja. Es una novela apartada de cualquier tipo de maniqueísmo. Es una obra donde desde la primera página el autor está buscando la participación de un lector comprometido, de un lector cómplice, de un lector que tiene que realizar una lectura elaborada. Él no deja nada hecho. Como lectores tenemos que reconstruir en muchos casos, muchos aspectos de la novela. Si pasamos a los personajes, son personajes que vemos que cumplen ese principio del reconocimiento porque todos ellos están inspirados en la realidad. O sea, nos metemos ahora mismo en cualquier página y podemos sacar la historia del comandante Abril, la historia de Largo Mayo, la historia, en fin, de todos los individuos prácticamente que intervienen en el relato. Por tanto, es fácil reconocerse o reconocernos en ese tipo de caracterización. Ahora, lo interesante, para mí hay personajes verdaderamente maravillosos, no solo el protagonista. El protagonista, Largo Mayo, no quiero realizarles un adelanto pero no es un personaje fácil para nada. Es un personaje que forma parte de esa cuadrilla de bandoleros, pero de aquella forma. No es un bandolero más. ¿Por qué Largo Mayo termina formando parte de esa cuadrilla de bandoleros? No solo hay una ideología política detrás, hay un componente humano y un componente donde Largo Mayo tiene un perfil de fugitivo, tiene un perfil de traidor, tiene un perfil, en último extremo, de superviviente.
es lo que hace es intentar sobrevivir a unas circunstancias adversas en las que se mueve desde que ha nacido. Y para sobrevivir en aquellos años tan duros, tan complicados, había que hacer y tomar decisiones también muy complicadas. Pero no solo eso, los personajes no suele caer, Ramón, en la fácil dicotomía de un maniqueísmo de personajes positivos y personajes negativos. Detrás de cada personaje hay sombras, detrás de cada personaje hay luces. Hay dos personajes magníficos, que es el personaje de la mujer del protagonista, del Argomayo, del que no aparece el nombre directamente, pero es un personaje femenino absolutamente atrayente. Es la mujer que tiene que sufrir las habladurías del pueblo porque su marido es un guerrillero, su marido tiene que ser echado al monte y ella tiene que soportar, por un lado, la presión de las fuerzas del poder político, de la Guardia Civil y demás, pero tiene que sufrir también la malevolencia de todas esas vecinas anónimas que aparecen con los pañuelos blancos. La descripción que realiza de ese pueblo, pues, espléndida. Esos personajes femeninos son personajes que son prácticamente un coro de tragedia griega, ¿no? Todos esos personajes anónimos con pañuelos negros asomados a los cierros detrás de los visillos, haciéndole la vida imposible a una mujer que intenta también sobrevivir como puede, ¿no? O incluso personajes casi ni siquiera secundarios, pero con una grandeza tremenda. Recuerdo el episodio del niño de los calabaceros que aparece de pronto. Se presenta ante el grupo de la guerrilla con el trago de no poder llevar todo el dinero que le han pedido para sofagar el rescate de su hermano. El chaval se está jugando la vida, literalmente. Pues está descrito con una dignidad tremenda, sobre todo por el lenguaje, por cómo habla ese niño. O sea, el lenguaje prácticamente lo salva, el lenguaje lo dignifica, el lenguaje lo engrandece. Bien, siguiendo este repaso de los componentes narrativos, si nos fijamos en el espacio, ¿cómo nos reconocemos en el espacio de Era en la noche? Es un espacio total y absolutamente milimetrado. O sea, si comparamos, estoy haciendo ahora otro estudio, se lo comenté a Ramón, estoy comparando 3 novelas de la provincia de Cádiz, El mundo de Juan Lobón, de Luis Berenguer, Ágata Ojo de Gato, de Caballero Bonal y esta novela de Ramón Pérez Montero, y Eras la noche. Tanto El mundo de Juan Lobón como Ágata Ojo de Gato, lo primero, antes del relato del texto en sí, recogen un mapa. Un mapa. El del mundo de Juan Lobón es prácticamente el mapa del territorio donde se mueve esta novela. El de Ágata Ojo de Gato es el mapa de Doñana. Aquí no hay mapa, pero no hace falta. Hay una escena de 2 guardias civiles, el teniente Giraldo y el otro, que dice exactamente, traza un triángulo con los vértices en Alcalá, Benalú y Medina, creo más o menos, ¿no? Dice, aquí es donde se mueve esta partida de guerrilleros. No hace falta más. O sea, el territorio está totalmente marcado. No necesitamos que un mapa nos diga lo que hay. Lo reconocemos. O sea, cualquier ciudadano sabe perfectamente por dónde se está moviendo el personaje. ¿Qué pasa? Evidentemente hay un conocimiento del territorio tremendo, de cañadas, de atajos, de barrancas, de tal, que evidentemente son mucho más específicos. Pero todos nos identificamos con... Ahí también hace una descripción de Medina, cuando desde la lejanía, que dice que él no puede ir, creo recordar que no puede ver a la mujer esa noche y demás, y desde la lejanía se imagina dónde está la casa, donde está la mujer, y ve una nube que se posa encima de Medina como una gallina más o menos que está cobijando a sus polluelos y tal, ¿no? Si habéis pasado por Medina,
los días de poniente, esa nube, la nube de Medina, exactamente como la montera de Gibraltar, vamos, no hay otra, es el efecto Foehn que se produce allí. O sea, que conociendo mínimamente el territorio, nos reconocemos con esta novela perfectamente. O sea, las descripciones que realiza de los tojos, bueno, del bosque, de la campiña, de los sembrados y demás, para cualquiera hace que nos sintamos perfectamente reconocidos ahí. Ahora viene el principio opuesto. ¿Cómo en ese paisaje tan real, cómo en ese paisaje tan conocido y reconocido por todos, podemos extrañar? Pues bien, nos extrañamos. ¿Y cómo nos vamos a extrañar? Ramón Pérez Montero utiliza de forma magistral el símbolo literario. O sea, el paisaje para mí, o el territorio, es uno de los componentes básicos de esta novela. Es una novela de huidos. El que huye por el campo. Luego, el tratamiento de ese paisaje, de ese territorio, es imprescindible para una novela de huida como esta. Pues bien, ese campo va a ser un campo ambivalente. Esa naturaleza es una naturaleza que en unos momentos va a proteger al protagonista. No voy a leeros ningún tipo de fragmento porque, en fin, no sé. Pero hay un recuerdo ahora cuando a él le disparan en la pierna y termina casi en un zarzal y demás. Yo no sé si ustedes han caído alguna vez en un zarzal. Yo me he caído y les puedo asegurar que fastidia un poquito y demás, ¿no? Y describe el dolor que le produce. Bueno, primero tiene el disparo, el tiro en la pierna y después describe ese dolor lacerante que tiene en el muslo a cuenta de las espinas de la zarza. Pero dice, este dolor me está salvando. Porque no hay nada que oculte mejor que un zarzal. Eso está claro. Te caes en un zarzal y ahí no te ves ni el guardia civil con mejor vista en kilómetros a la redonda. Luego, ese paisaje, por un lado, es un paisaje protector. Hay otra escena espléndida donde él llega al campamento de guerrilleros y tal, y dice que están todos liados en sus mantas y demás, y dice, ninguna lluvia podrá despertarlo esta noche. Están todos dormidos, están apartados en el monte, y precisamente ese monte, ese campo, es la protección. Pero al revés. Otras veces el campo no es la protección, el campo es el territorio por donde son totalmente perseguidos de forma militar por la Guardia Civil. Pero hay otra tercera lectura del campo, que es la lectura del paraíso perdido de la infancia. Este joven Largo Mayo recuerda cuando él era chavea, la palabra la utilizas ahí muy bien, recuerda cuando él era chavea y paseaba por ese campo, y ese campo era suyo. Él, que nunca ha tenido escritura de propiedad de nada, se siente más dueño del campo que los propios terratenientes y los propios habitantes de ese campo, ¿no? O sea, vemos como un elemento, como puede ser simplemente el espacio exterior, va a tener hasta varias lecturas diferentes. Eso hace que nos extrañemos, que digamos, vamos a ver, en este caso, ¿cómo está tratado tal? La ciudad Medina, que es el núcleo urbano más importante, será todo lo contrario. La ciudad es el espacio donde radica el poder. Y ese poder, de alguna forma, pervierte la ciudad. El cuartel de la Guardia Civil está en un antiguo convento que antiguamente tal, y al final aparece la estatua de María Mármol por ahí por medio. O sea, es una ciudad donde hay una serie de capas históricas donde se ha ido asentando el poder prácticamente desde época romana. ¿Y el poder qué es lo que hace? Pervertir. Pervertir y humillar a todos los que no tienen nada. Pero no solo el poder, sino en general la ciudad. Las viejas vestidas de negro con los pañuelos y demás no son el poder. No están en el cuartel de la Guardia Civil. Y le hacen tanto daño o más a la mujer de Largo Mayo que los que van con uniforme.
Y ya casi acabo, con lo que señalaba Trino, con esa lengua literaria, donde se ve también esos dos aspectos, esos dos elementos tan interesantes. En primer lugar, el reconocimiento. Nos reconocemos. Aquí ha hecho Ramón una labor espléndida, donde recoge muchos informes de la Guardia Civil. Imagino que te habrás leído millones de informes para poder llegar a esos informes. Algunos incluso están copiados con las erratas de una tecla que le faltaba la E o una historia la máquina de escribir que tendría la Guardia Civil entonces también serían de aquella forma, directamente, ¿no? Luego, por un lado, hay una serie de informes oficiales donde es fácil reconocerse, o reconocer qué es lo que hay ahí detrás. Pero luego hay una lengua literaria absolutamente elaborada, absolutamente honda, que de alguna forma lo subvierte todo y convierte la lectura de la novela, como señalaba Trino, en un verdadero bálsamo. Y ya acabo con una reflexión sobre el título, que tiene que ver precisamente con la lengua literaria. ¿Qué puede significar eso de eras la noche? La noche es otro elemento, vamos a llamarle, con varias caras. Es otro elemento poliédrico. La noche es el momento en el que esos fugitivos se pueden sentir seguros. La oscuridad les puede proporcionar un tipo de seguridad. Pero de noche es cuando se produce el momento climático de la novela. Bueno, momento justo antes del alba, pero todavía era de noche, no había alba todavía, ¿no? O sea, la noche puede dar seguridad, pero la noche puede llevar a la muerte, puede llevar a la aniquilación. Y precisamente esta frase, eras la noche, es una de las que le dice esa mujer anónima, esa mujer sin nombre a Largomayo. Tú para mí eres la noche. ¿Hay algo más poético que esa insinuación sin más? Que tu mujer, que tu pareja te diga simplemente, tú eres para mí la noche. Pues bien, os habéis quedado todos diciendo y demás. Esa multiplicidad de lecturas, esa ambivalencia y esa potencialidad de la metáfora, sin más, y del uso de la lengua poética, es lo que hace que esta novela también nos extrañe. Por tanto, vemos que hay reconocimiento y hay extrañamiento. Se cumple perfectamente todos los requisitos básicos de lo que ha de ser una obra literaria. Y si además puede servir de bálsamo, pues mucho mejor. Espero que ustedes disfruten mucho con la novela, al menos como disfruté yo, y que les sirva por lo menos para ver el mundo, la historia y el territorio de una forma diferente. Y a eso nos ayuda bastante. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Algeciras, en la persona de su concejal, por haberme abierto la posibilidad de venir a presentar la novela a esta hermosísima ciudad. Dar las gracias nuevamente a José María por el enorme riesgo que asumieron cuando decidieron publicar la novela. Sobre todo, como él mismo ha dicho, después de todos los contratiempos que tuvo y que ha seguido teniendo durante los meses de presentación, porque ha habido muchas interrupciones y hemos tenido que nadar contracorriente y seguimos nadando contracorriente, pero así tendremos que hacerlo porque hay que luchar contra las circunstancias. Quiero darle también las gracias a Trino, que aunque a última hora no ha podido venir, pues nos ha mandado este magnífico
texto, este poema en prosa que ha escrito a partir de la obra. Se nota que Trino es un extraordinario poeta y también un extraordinario amigo. Y yo qué sé, después de lo que Pepe Juan acaba de decir, de cómo acaba de diseccionar la novela, pues cualquier cosa que yo diga me parece ya bastante vana, ¿no? Porque ha sido un estudio formidable, ¿verdad? Porque ha descubierto, ha puesto de manifiesto una serie de pliegues que existen dentro de la novela, que algunos yo los he realizado de forma intencionada, pero otros, pues será a consecuencia del milagro de la creación literaria, pues salen cosas que tú no habías planificado, ¿no? A mí me ha parecido estupendo, te doy la enhorabuena porque me parece que has hecho un estudio minucioso, magnífico. Ya digo que después de lo que él ha dicho, no sé yo qué puedo decir que pueda siquiera igualarlo, ¿no? Me parece que quizás lo que podría hacer es deciros un poco, hablaros un poco sobre cómo surge la novela, ¿verdad? Porque quizás sea el aspecto quizá que suscite un poco más de curiosidad así de principio, ¿no? De escuchar de boca del autor. Yo desde que era un niño he escuchado en mi pueblo hablar de Bernabé y Largo Mayo, es decir, de los dos protagonistas de la novela, el bueno y el malo, que no son el bueno y el malo, como habéis dicho vosotros dos y como ha dicho Trino, ¿no? Bernabé y Largo Mayo. Cuando yo era pequeño hablaban de ellos. Es decir, eran dos personajes que la memoria popular los tenía muy vivos. Había un dicho en mi pueblo, y ya no lo escucho, pero cuando yo era niño lo escuchaba, que decía, eres más malo que Largo Mayo, decía la gente. Y yo siempre me pregunté por qué había hecho Largo Mayo para ser tan malo, ¿no? Yo veía que a Bernabé, de Bernabé hablaba la gente con respeto. Sin embargo, con Largo Mayo con bastante desprecio. Yo preguntaba a los mayores quiénes eran Bernabé y Largo Mayo y nadie sabía contarme la historia, o porque no la conocían en sus justos términos. Creo que esa era una de las razones, pero después también porque preferían no hablar del tema en aquellos tiempos, todavía durante la dictadura franquista. Después, en los años 80, comenzaron a publicarse una serie de artículos sobre el maquis en la provincia de Cádiz, firmados por Pérez Regordán, un historiador de Arcos, que en forma de fascículos semanales, creo que eran, hablaba de las distintas partidas guerrilleras de los principales opositores al régimen que se huyeron al monte durante la posguerra. Yo trabajaba en el bar, mi padre tenía una pequeña tasca en el pueblo y todos los días se compraba el Diario de Cádiz. Y yo seguí aquella serie y mi gran sorpresa, mi gran descubrimiento fue el día en que apareció la historia de Bernabé y Largo Mayo en una de esos fascículos. Después ese libro salió editado, esos fascículos salieron editados en forma de libro, que se titula también El maquis en la provincia de Cádiz. Ahí empecé a enterarme de quiénes eran. Después, en el mismo Diario de Cádiz, un poco más adelante, salió una crónica o un reportaje de Jesús Núñez, que por aquel entonces era comandante de la Guardia Civil, doctor en Historia, hoy es coronel de la Guardia Civil, coronel jefe de la comandancia de Cádiz, y me puse en contacto con él, me recibió con los brazos abiertos, me dio mucha información que él había extraído de los propios archivos de la Guardia Civil,
Y a partir de ahí ya comencé yo a pensar que esa historia podía tener cuerpo y que la podía yo contar, que la podía yo narrar. Con los artículos de Pérez Regordán, con la información que me proporcionó Jesús Núñez. Fue un proceso muy largo porque no había mucha información, no había excesiva información. Yo, cada vez que me ponía a pensar en la historia, me encontraba con grandes lagunas informativas que no sabía cómo rellenar. Opté por rellenarla con mucha imaginación. Y escribí una primera versión. Bueno, también me proporcionó mucha información un exiliado que había de Montejaque, que fue la primera vez que yo viajé a Montejaque a buscar a ese hombre, un exiliado que vivía en París y que ya mayor, después de la dictadura, volvió a Montejaque a pasar los últimos años de su vida. Y había conocido al comandante Abril mientras fueron jóvenes, ¿no? en el pueblo. Y me contó mucho sobre la personalidad humana de Bernabé. Escribí una primera versión muy larga, casi el doble de páginas que esta. La dejé reposar porque cada vez que escribo una novela la dejo reposar un tiempo para cuando vuelva la lea como algo ajeno a mí, con bastante extrañeza, porque así calibro yo si me gusta o no me gusta. Es decir, yo soy el primer juez de la obra. Esa obra me pareció excesivamente larga y entonces opté por meterle la tijera, un acto doloroso para cualquier autor, pero la dejé en las páginas que tiene hoy en día. Eso ya digo que fue un proceso muy largo, un proceso de años. Después volvió al cajón, tuvo otras posteriores relecturas, hasta que ya por fin me decidí a enviársela en buena hora. Igual tenía que haberla enviado antes, a Libros de la Herida, donde la cogieron de la forma que estáis viendo, ¿no? Eso es un poco la génesis de la novela, cómo surge. Y yo he querido, un poco antes de que, cuando ya estaba escrita esta versión, mi llorado amigo Salustiano Gutiérrez me proporcionó varios archivos del consejo de guerra que se le hace a Largomayo cuando comienza al principio de la Guerra Civil, y el informe policial de la muerte del hermano José. Sí, dos tochos grandes con toda la documentación de la Guardia Civil con respecto a eso. Me llenó una serie de lagunas, pero me obligó a sacar partes imaginativas para introducir documento oficial. Ahí aparece ese que tú dices de la máquina de escribir que le falla la E, pero voy a confesar que el fallo de la E es un invento mío. No le fallaba la E a la máquina de escribir, pero me pareció, no sé por qué se me ocurrió y me pareció que era bastante curioso, ¿no? Un detalle que llama mucho la atención. Además que era muy probable, ¿no? Pero no sucedía. Pues eso también me vino maravillosamente bien porque le metí mucho apoyo histórico, más del que tenía, a la historia. Iba a decir antes que yo quería... yo quería tratar con mucho respeto a los personajes, tanto aquellos de los que la gente hablaba con respeto, como aquellos de los que la gente despreciaba. Porque me parece que los seres humanos no somos totalmente dueños de nuestros actos. Nuestra voluntad siempre
choca frente a las circunstancias en que nos tocan vivir. Y cuando esas circunstancias son muy difíciles, pues son capaces de extraer de nosotros tanto lo mejor como lo peor, porque nos obligan a convertirnos en supervivientes. Las circunstancias nos obligan a convertirnos en supervivientes. Nosotros creo que nos ha tocado vivir desde la implantación de la democracia hasta nuestros días. Yo creo que hemos vivido la época de mayor tranquilidad y bienestar de la historia de España. Es posible que hayamos vivido esa época. Que tenga continuidad o hasta cuándo vaya a durar, pues no lo sabemos, pero hemos vivido una época de mucha tranquilidad, con muchos problemas, pero no eran los problemas que tenían los guerrilleros, evidentemente, no era esa vida. Ha sido una vida confortable, con problemas de paro, bien, pero confortable. Todo el mundo ha tenido su coche, todo el mundo ha ido a vacaciones, ha tenido su trabajo, más o menos bien retribuido, que parece que eso se está tambaleando un poco, ¿no? Y más con lo de la pandemia, ¿no? Pero ya digo que cuando las circunstancias son complejas, cuando la historia se vuelve exigente, pues nosotros respondemos como podemos. Cada uno responde como puede, dependiendo de sus circunstancias. Unos se enfrentan a la adversidad dispuestos a entregar la vida por ello. Caso de Bernabé López Calle, que es, en ese sentido, un héroe trágico, porque sabe que tiene la batalla perdida, porque sabe que no solo va a morir él, sino que va a morir también su hijo, que lo acompaña en la guerrilla, y sin embargo sigue luchando. No opta por huir, que podía haberlo hecho, porque su hermano, Pedro, que estaba exiliado en París y había sido alcalde de Montejaque, viene en un barco, se planta aquí, en la bahía de Algeciras, para llevárselo. Y él rehúsa el ofrecimiento. Él quiere morir por la causa. Es decir, hay unos que se enfrentan a la adversidad entregando su vida, aceptando el sacrificio. Ese es el héroe trágico, ¿verdad? El que sabe que va a morir, sin embargo, sigue. Parece que eso es una expresión, puede interpretarse como el acto supremo de libertad del ser humano, ¿no? Es decir, sé que me van a matar, pero voy a morir entregándome a mis ideas, entregándome a la palabra que he comprometido. Otros optan por esquivar los golpes de la historia. Es el caso de Largo Mayo, que intenta sobrevivir, como ha dicho Pepe. Intenta sobrevivir. No le importa. Se ve en una terrible disyuntiva de traicionar o no traicionar, y acaba traicionando. No me importa decir el final de la novela porque desde el principio se sabe que es el traidor. Acaba traicionando porque él lo que pretende ante todo es volver a la tranquilidad, a la miserable tranquilidad de su casa con su mujer, salir del infierno que para él constituye el monte y el estar perseguido continuamente por la Guardia Civil, y opta por traicionar a costa de salvar la vida. Pero es un proceso muy complejo, donde él tiene que jugársela cada vez que lo mandan a llamar al cuartel de la Guardia Civil para interrogar. Él tiene que valerse de la palabra, para esquivar la muerte. Es decir, él esquiva la muerte, él esquiva la represalia con su lenguaje. Un lenguaje lleno de matices, pensando cada palabra. En ese sentido,
me parece que la obra engarza muy bien con la tradición lazarillesca del Lazarillo de Tormes. Es decir, el Lazarillo de Tormes es un personaje que se salva no gracias a lo que hace, sino a lo que dice, a cómo emplea el lenguaje. Y Largo Mayo lo hace también así. Y por último, para acabar, que Pepe que ponga Eras la noche en comparación en el estudio que está haciendo con Caballero Bonal y Luis Berenguer, hombre, para mí no deja de constituir un enorme honor, ¿verdad? Porque que me pongan el podium por esos dos monstruos, pues yo creo que es una cosa de agradecer, ¿no? Y yo reconozco el influjo de Luis Berenguer en Eras la noche, porque él ha dicho en qué son ambas novelas coincidentes, pero también reconozco el influjo de Carlos Fuentes, el influjo de Pedro Páramo, el influjo de los cuentos del Llano en Llamas, y muchos otros más que no voy a decir por no cansar. En fin, que esta es un poco la génesis de la novela. Espero que el lector que la tenga entre sus manos la sepa apreciar y reitero a todos mi agradecimiento. Muchas gracias. Pues no sé si quizás es el momento de alguna cuestión, alguna pregunta que se le quisiera hacer al autor o al vuelo de la reflexión que hacía José Juan. No sé si... Y si no, pues damos por terminado el acto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y de nuevo nuestra reiteración con el agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras por acoger este acto y espero que disfruten mucho con la novela de Ramón Pérez Montero, Eras la noche. Gracias.